Estamos ya en contacto con Freddy Armijo, él es director de epidemiología del Ministerio de Salud, con quien vamos a hablar dos temas. Uno, el COVID-19, dos, la viruela del mono. ¿Cómo está, don Freddy? Le habla Rubén Atawich, estoy junto a mi compañero Antonio Dalense. ¿Cómo está? Muy buenos días, Rubén. Encantado de estar en la radio y a sus órdenes. Don Freddy, a ver, en las últimas jornadas, en los últimos días, los casos de COVID han bajado ostensiblemente. Hace 2 semanas, el 27 de julio, teníamos 6.400 casos. Creo que ha sido el pico más alto del COVID-19. A partir de esa fecha, los casos llegaron incluso a un poquito más de 1.000. ¿Estamos en desescalada? Sí, efectivamente, la última semana hemos tenido un descenso de casos del 21%. De los 9 departamentos, 8 han presentado una reducción de casos y un solo departamento está todavía en incremento de casos, que es Oruro, con el 4%. Sin embargo, nosotros creemos de que este descenso de casos que se ha iniciado esta semana 31 se va a sostener para las próximas semanas, y de acuerdo al protocolo que tenemos, en la 4ª semana de descenso vamos a declarar la desescalada en esta 5ª ola. Y hay entonces una primera semana de descenso de casos. Sí, y hay una semana con el 21% de descenso de casos. Don Freddy, ¿cómo podríamos evaluar hasta el momento esta 5ª ola? ¿Cómo la hemos enfrentado? ¿Cómo se ha trabajado? Lo de la vacuna también. ¿Qué evaluación están haciendo ustedes en el ministerio? Las evaluaciones siempre hay que hacerlas comparando con las otras, ¿no? En esta ola nosotros hemos tenido, si bien un número importante de casos, de hecho, en esta ola hemos tenido 158.977 casos, que representan el 15% del total de casos de la pandemia. Pero desde un principio nosotros nos habíamos trazado el objetivo de reducir la tasa de letalidad. Y en eso creo que hemos cumplido un rol importante, y esa es la evaluación que nosotros quisiéramos que compartan ustedes con nosotros. En esta 5ª ola tenemos 0.1 de tasa de letalidad frente a la 4ª ola, donde hemos tenido una tasa de letalidad de 0.7. Y si comparamos con las otras olas, en la tercera y segunda ola hemos tenido 2.7 de letalidad, y en la primera ola 6.2. Es más, en esta 5ª ola hemos reducido de 2.3 el promedio nacional de tasa de letalidad a 2.1. Actualmente la tasa de letalidad promedio del país es 2.1. Ahora, cierto, esas cifras dicen mucho. Pocas personas han fallecido contagiadas en esta 5ª ola en relación a la primera ola, por ejemplo, incluso a la segunda ola. ¿A qué se debe este fenómeno? ¿Está perdiendo fuerza el COVID-19? ¿Es menos letal y más contagiosa? Incluso ya es menos contagiosa. O se debe también, don Freddy, a un trabajo que estamos haciendo, por ejemplo, con la vacuna. ¿Cuáles serían los factores según la evaluación de ustedes? Siempre se debe a muchos factores. No hay un solo factor el que determine el comportamiento de un indicador. En este caso, los indicadores, más bien las acciones que están permitiendo alcanzar estos indicadores, son por un lado la vacunación. Si bien no tenemos las coberturas ideales, pero ya estamos de cualquier manera formando una barrera epidemiológica en la población que está impidiendo la transmisión de una persona a otra. Esta barrera epidemiológica
es más importante en la población de 18 y más años, donde tenemos sí una baja cobertura y esta barrera no se está cumpliendo adecuadamente, es en la población escolar. Ahí tenemos que hacer mucho esfuerzo. Pero otro factor es también que la población ha tomado conciencia en las medidas de bioseguridad. Estamos todavía con una disciplina en que la gente hace uso del barbijo, tiene cuidado del distanciamiento social, hace higiene de manos, utiliza frecuentemente el alcohol. Es otro factor, las medidas de bioseguridad que están actuando favorablemente en esta ola. Por otro lado, quienes están falleciendo son personas que tienen enfermedad de base y sobre todo los no vacunados. Entonces, si nosotros concientizamos a la población con ayuda de ustedes, desde luego que son un medio que llega a gruesos sectores de la población, si nosotros logramos sensibilizar a la población, estas coberturas de vacunación van a incrementarse. Ahora que estamos iniciando las clases presenciales, requerimos que los padres de familia tomen conciencia por la vacunación de sus hijos y autoricen la vacunación de ellos. Necesitamos que los maestros, a nivel de cada una de las unidades educativas, también participen de este compromiso y reúnan a las asociaciones de padres de familia para que se logre estas coberturas de vacunación. A ese nivel tenemos muy bajas coberturas. ¿Me permite de señalar las coberturas a las que hemos alcanzado? Adelante, don Freddy. Bueno, si hablamos de la población vacunable de 5 y más años, la primera dosis tenemos una cobertura de 67.5%, en segunda dosis de 56.2% y en tercera dosis de 18.2%. Pero si desglosamos esta población vacunable y hablamos de la población de 18 y más años, ahí sí tenemos ya coberturas bastante expectantes. En primera dosis tenemos una cobertura de 73.6%. El mejor departamento que ha logrado su primera dosis es Tarija, tiene el 80.9%. En segunda dosis, la cobertura es de 63.2%. El mejor departamento, una vez más Tarija, con el 72%. Le falta muy poquito para alcanzar la cobertura ideal de 80 y más %. Si hablamos de las coberturas de 5 a 17 años, en primera dosis tenemos 51.9% y en segunda dosis 38.4%. En este grupo de población, el departamento que menos ha vacunado es Beni. En primera dosis tiene 30.4% frente al departamento que más cobertura logró, Oruro, 63.2%. En segunda dosis, Beni nuevamente el que tiene menor cobertura, 17.2%. Muy baja cobertura, y el departamento que alcanzó mejor cobertura es Oruro con 47.8%. Esas son las coberturas de vacunación y es ahí donde tenemos que ponerle énfasis si queremos realmente librarnos de esta pandemia. Interesante los datos que nos ofrece respecto de la vacunación. Hay que ahondar la vacunación, nos estamos descuidando en ese sentido, especialmente en Beni. Sí. En Beni.
En Beni, aunque también en los otros departamentos hay que ajustar, ¿sí? Hay que avanzar, como lo dice don Freddy, no estamos en los niveles ideales, don Freddy. Si nos permite ahora cambiar de tema, por favor, otra enfermedad que ha estado preocupando a la población es esto de la viruela del mono, don Freddy. Hemos tenido más casos el fin de semana, tal vez sospechosos, alguno más confirmado. ¿Qué información nos puede dar sobre esta otra enfermedad? Bueno, el 6 de agosto, que ya fue el fin de semana, tuvimos un caso, el quinto caso, de una persona de sexo masculino de 27 años de edad con enfermedad de base que al parecer se contagió a nivel local, es un caso autóctono, se contagió en Bolivia. Este sería el quinto caso. ¿Dónde está el caso? Total, perdón. ¿En qué ciudad estaría este nuevo caso, don Freddy? En Santa Cruz, todos los casos por el momento son del municipio de Santa Cruz de la Sierra. Perfecto, nos estaba explicando entonces cómo se habría producido el contagio. Sí, los dos últimos casos son contagios nativos, se contagiaron en el país, eso ya es preocupante, quiere decir que el virus ya está circulando entre la población, entre la población a riesgo, porque no es toda la población la que está a riesgo, son determinados grupos de población los que están a riesgo. En esos grupos de población ya se estuviese dando la transmisión entre bolivianos. Los anteriores casos, del 1 al 3, son casos que se contagiaron fuera del país, son casos importados, y bueno, esos casos ya han sido estudiados. Pero Freddy, les señalaré un poquito las edades. Eso, ¿cuáles son los grupos que están en riesgo? Sí, el primer caso es una persona de sexo masculino de 38 años de edad, tiene una enfermedad de base. El segundo caso es una persona de sexo masculino, 26 años de edad, es igual una persona que tiene una enfermedad de base, es de nacionalidad boliviana que vive en Santa Cruz. El tercer caso es una persona de sexo masculino, 43 años de edad, boliviano. La cuarta persona, el contagio ya local, es una persona de sexo masculino, 27 años de edad, boliviano, vive en Santa Cruz. Y el quinto caso, como ya les señalé, es una persona de sexo masculino, de 27 años de edad, de nacionalidad boliviana. ¿A qué se debe que solamente varones se estén contagiando de la viruela del mono? ¿Es una coincidencia nada más o hay algún factor científico que explique esto? Bueno, en la literatura estamos leyendo con frecuencia que existen ciertos grupos de población que debido a sus conductas serían los grupos de mayor riesgo. Entonces, son estos grupos que están siendo los más afectados y eso explica que sea la mayor cantidad de los enfermos varones. Don Freddy, ahora se está también hablando mucho sobre la vacuna. Evidentemente algunos tienen la vacuna contra la viruela normal, otros ya no. ¿Qué grupos son los que tienen esta vacuna y si esta vacuna realmente nos puede proteger de esta nueva enfermedad? Los vacunados para la viruela humana, ¿no? Hasta el año 57. Estas personas están protegidas de la viruela del mono. O sea que yo, por ejemplo, estoy protegido porque me vacuné contra la viruela humana. Es con los que nacieron posterior al año 1980, los que no están vacunados contra la viruela humana, y esas son las personas susceptibles.
Perfecto, don Freddy. ¿Y hay algún plan, alguna estrategia tal vez del gobierno de volver a una campaña de vacunación contra la viruela común o cualquier otra viruela, pero que se pueda aplicar tal vez en el corto plazo, don Freddy? ¿Hay algo sobre esto en el gobierno? Para la viruela humana no hay necesidad de vacunación. Esa enfermedad prácticamente está erradicada del planeta. En el caso de las vacunas para la viruela del mono, sí existen 2 vacunas, todavía están en experimentación. Una de ellas parece prometer mucho, es la que menos efectos colaterales tiene y será utilizado en los grupos de población a riesgo. No se va a vacunar a toda la población porque no es necesario, sino que se va a vacunar a grupos específicos de riesgo o en casos de que existe un brote, para bloquear el brote se van a vacunar a las personas que tuvieron contacto con esta persona. Don Freddy, si nos puede hacer un parangón entre el COVID-19, el riesgo que implica para la población, y la viruela del mono, porque también hay que comprender que mucha población está temerosa de esta nueva enfermedad. Y segundo, creo que podría ser necesario también una explicación acerca de las medidas de precaución que deben tomar en la población. Bueno, en el caso de la COVID-19, esta es una enfermedad que usted se puede contagiar en una circunstancia en que entre en contacto con una persona enferma y esté a menos de unos 50 metros de distancia sin protección de medidas de bioseguridad. La transmisión es aérea y usted puede contagiarse como las personas que estén ahí presentes. No necesita entrar en contacto con la persona infectada de la COVID-19 para infectarse, sino que es estando a menos de unos 50 metros, y hay quienes dicen a menos de 2 metros, o estar en ambientes cerrados, donde por falta de ventilación está circulando el virus, esas personas pueden contagiarse de la COVID-19. En el caso de la viruela del mono, para contagiarse es necesario un contacto estrecho. Es decir, si no hay ese contacto estrecho, y es un contacto estrecho que tiene que tener cierto margen de tiempo, si no hay ese contacto estrecho, las probabilidades de contagio no son posibles. No se contagia la persona de otra forma, sino a través del contacto estrecho. Existe una pequeña posibilidad de contagiarse cuando uno toca superficies que han sido infectadas por las secreciones de una persona enferma o por las descamaciones que produce esta enfermedad. Esa es también otra posibilidad. Y la otra posibilidad es vivir en zona endémica, en el África concretamente, y entrar en contacto con los animales que sirven como receptores de esta enfermedad. Son las 3 posibilidades. Muy bien, pues, don Freddy, entre las recomendaciones que nos plantea. Bueno, las recomendaciones son de que a nivel de nuestro comportamiento nosotros tenemos que tener cuidado cuando una persona presenta lesiones en la cara, principalmente, que son visibles. Estas lesiones pueden ser simples manchitas de color rojo o presentarse como pápulas, como un granito, o estar llenas de un líquido acuoso cristalino, o ser como granos de pus. O estos granos de pus reventar y dar lugar a la formación de cóster. Estas lesiones por lo general se presentan en la cara, pueden descender a los miembros, a las palmas de las manos,
a la planta de los pies, al tronco. En estas circunstancias, estas personas sí pueden contagiar a otra persona en contacto estrecho, ¿no? Entonces, ese cuidado tenemos que tener. Si uno percibe una sintomatología de fiebre, dolor de cabeza, dolor de espalda, y la aparición de este tipo de erupciones, no, lo mejor es recurrir a un médico y pedir el consejo para un examen correspondiente. Perfecto, don Freddy. Le vamos a agradecer mucho por los datos, por las recomendaciones y por el tiempo que nos ha ofrecido. Que tenga buen día y será hasta una próxima oportunidad.